oportunidad. Es nosotros, como predicadores, tener la oportunidad de exponer el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, buenas noches para todos, hermanos y hermanas que han recibido pues muy amablemente la invitación. Y bueno, preparémonos, hermanos, preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios en esta noche, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, ¿verdad? Y considerar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en una generación maligna y perversa. Una generación que tiene como principal propósito alcanzar la felicidad. Alcanzar la felicidad a través del materialismo y a través del placer de la carne. Sin embargo, aunque buscar la felicidad es una gran meta, debemos reconocer que las cosas de este mundo no pueden lograrla, no pueden alcanzarla. ¿Nos gustaría ser felices de verdad en esta tierra, en este mundo? Bueno, hermanos, el mensaje de esta noche quisiéramos que consideráramos, hermanos, al hombre feliz del Salmo 1, al hombre feliz del Salmo 1. La Escritura nos habla de este hombre y este hombre vivía de cierta manera y es muy importante considerar cuál era su forma de conducirse aquí en la tierra, aquí en este mundo. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 de adelante. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imaginémonos nosotros, hermanos, ese hombre feliz. ¿Por qué era feliz? Por eso yo digo que era el hombre feliz del Salmo 1. Este es el hombre del cual nosotros vamos a hablar en esta noche. El hombre feliz del Salmo 1. La palabra bienaventurado, como todos aquí lo hemos estudiado, se describe y significa dichoso, feliz. La palabra bienaventurado. Aquí la palabra bienaventurado el varón, que, como dice allí, la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz. Por eso digo que este hombre era muy feliz. Sin embargo, hermano, esta palabra expresa mucho más que una simple emoción o un simple sentimientos. Bienaventurado implica una plenitud de vida, independientemente de las circunstancias que nos toca vivir, sean buenas o sean malas. Él siempre es feliz. Él siempre vive en una vida plena en ese sentido. Esto es ser bienaventurado. Implica una sensación de paz, de satisfacción y de alegría. ¿Y cómo podemos nosotros obtener esta felicidad de la cual habla el salmista? ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, tenemos que considerar lo que este hombre hacía y lo que no hacía. Podemos ver, hermanos, de este hombre que fue bienaventurado, dice las Escrituras, porque no anduvo en consejos de malos. No anduvo en consejos de malos. Un consejo, hermano, es la opinión
o es un parecer que una persona da o que recibe acerca de cómo debe ser su conducta a futuro. También es sinónimo de sugerencia o recomendación. Este hombre fue bienaventurado porque no anduvo en consejo de malo. Fue feliz. Esto le trajo dicha a su vida. Los padres, por ejemplo, procuramos siempre dar buenos consejos a nuestros hijos. No nos cansamos cada día de dar consejos para que les vaya bien, para que sean felices. Hay hijos que son sabios y ponen atención a los consejos y los ponen en prácticas en sus vidas. Y hay otros hijos que no. Que así como se les dice, le entra por un oído y le sale por el otro. Así es. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 13, versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ese no escucha las reprensiones. Así pasa muchas veces, hermano. Pero el consejo allí está. Lamentablemente, hermano, los consejos no siempre proceden de personas que buscan lo mejor para nosotros. Por lo general, los padres siempre van a desear lo mejor para los hijos. Pero muchas veces esos consejos proceden de personas no buenas. Muchas veces, como dice el salmista David, los consejos proceden de los malos. Nos damos cuenta allí, el primer versículo, que no anduvo en consejos de malos. O sea, que quiere decir que los malos también dan consejos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quiénes son? Esta palabra, hermano, que se utiliza aquí en el Salmo 1 como malo, literalmente significa despegados de Dios. Es decir, que estos malos no necesariamente son criminales o delincuentes o maleantes de lo peor. Simplemente son personas alejadas de Dios, separadas de la voluntad de Dios. Esos son los malos. Puede ser que uno de estos malos sea, digamos, un fiel esposo. Puede ser que sea un buen ciudadano, un buen vecino, sea un buen trabajador. Tal vez uno de estos malos no sea peleonero, no sea borracho, pero es malo porque vive su vida sin Dios. Yo creo que todos queremos a nuestros hijos que les vaya bien y sean felices el día de mañana. Bueno, las escrituras nos exhorta a imitar a este hombre del Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Y es que, hermano, a veces no es porque ellos vivan bien materialmente hablando o porque sean exitosos en lo secular o tengan fama o poder. Y no, eso no quiere decir que sus consejos siempre van a ser buenos y que nosotros debemos andar en ellos. No, si los malos viven vida despegada de Dios, si ellos tienen valores diferentes a los nuestros, si tienen metas diferentes, estándares diferentes y preocupaciones diferentes a las que nosotros tenemos, si ellos no creen en Dios, ¿cómo nosotros vamos a creer en ellos? Si no creen en el juicio venidero, si no creen en el cielo y en el infierno, en los principios y el infierno, en los principios de moralidad que Dios ha establecido en la salvación que el Señor ofrece. Hermano, ¿por qué entonces vivir de acuerdo al consejo de ellos? No, este hombre era feliz porque no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué buscar los consejos para vivir como ellos? No, si nosotros queremos ser felices,
No debemos andar en consejo de malos, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 1, Isaías capítulo 30, versículo 1, dice la escritura: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hermano, para ser feliz como este hombre, no debemos buscar consejo en los malos. Pero también dice las escrituras que este hombre no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Y aquí la palabra pecadores se refiere a aquellos que viven en la práctica continua del pecado y aquellos que viven entregados al placer pecaminoso. Podemos decir los que el Señor Jesús, que van en el camino espacioso, eso, que llevan a la perdición, el camino espacioso. ¿Qué quiere decir estar en camino de pecadores? Bueno, implica identificarse con ese grupo de personas, y asociarse con ellos. Este hombre del Salmo 1, hermano, es dichoso, es feliz precisamente, es porque nunca hizo tal cosa. Aún, hermano, cuando el pecado pudiera ser atractivo, aún cuando el pecado pudiera ser placentero, porque lo es. Si el pecado es agradable y placentero, muchas veces sí es, pero es mortal, hermano. Así como Moisés, recuerdan, Moisés, dice la Escritura, que tuvo mucho de más de valor para él sufrir los vituperios que los placeres temporales del pecado. Él no quiso disfrutar de esos placeres temporales. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 10. Dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. Versículo 11. Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Sigue diciendo, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. 16, versículo 16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ese es el punto, hermanos, que estamos hablando nosotros del hombre feliz. Un hombre que no estuvo en camino de pecadores. Cuán importante es aprender a elegir bien. Dice aquí, hijos míos, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. En nosotros está la facultad de elegir o no elegir, de consentir o no consentir. Dice, no lo hagas, hijo, no lo hagas. No es en base de una apariencia deslumbrante de placer. Nosotros tenemos que elegir. Tenemos que elegir, hermanos, siendo sabios y estando conscientes de todos los efectos y de todos los privilegios que tenemos o que tendremos a largo plazo. Tenemos que aprender a ver más allá. Tenemos que aprender a ver
más allá, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ver los efectos de una mala decisión, las consecuencias, todo lo que va a venir si se asocian con tales personas, si andan con ellos. A veces los muchachos, es que yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada malo, yo voy, papá, simplemente nada más ando con mis amigos, pero yo no voy a hacer nada malo. Pues sí, ¿quieres ser feliz? Evite a los pecadores, evite sentirse atraído por sus malos procederes. Dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 14. Dice las escrituras, no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Tú sabes que ellos andan por ahí. Tú sabes que no andan bien. No vayas por esa vereda. No vayas por ese camino. Dice, déjala. Deja esa vereda. No pases por ella, dice el versículo 15. Apártate de ella. Pasa, dice el versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Estar en camino de pecadores implica que esos amigos tarde o temprano te harán caer. Aunque uno diga, no, yo no lo voy a hacer. Para muchos jóvenes, por ejemplo, les resulta exagerado que les diga o que les digan que sus amigos los pueden tentar a hacer algo malo. Qué exagerado, papá, qué exagerado, mamá, eres tú. Yo no voy a hacer nada ya, yo no, allá ellos. Esa es la reacción muchas veces de nuestros hijos. Otros, con tal de no ser rechazados por sus amigos, por ejemplo, andan ahí con ellos y no los confrontan cuando escuchan sus planes y no le dicen nada. Hay otros que no quieren reconocer que se pueden meter en graves problemas por andar en malas compañías. No, no nos va a pasar nada. Tristemente, hermano, las cárceles y los panteones están llenos de aquellos que tuvieron en camino de pecadores. Aquellos que decidieron asociarse con los pecadores y que les advirtieron y no hicieron caso. Por eso dice las escrituras, ¿quieres ser feliz? Mire este ejemplo. No estuvo en camino de pecadores. Y continúa diciendo, hermano, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es uno que se burla, se mofa o ridiculiza algo o a alguien. Y particularmente en la Biblia, los encarnecedores se deleitan en burlarse de Dios, de su palabra, de su mandamiento. A los encarnecedores les importa un comino la voluntad de Dios. Dice en Proverbios capítulo 21, versículo 24, dice así, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Un encarnecedor se siente bien orgullosa de la clase de persona que es. Dice en Proverbios también allí, Proverbios 29, versículo
versículo 8, capítulo 29, versículo 8, dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Sentarse en silla de encarnecedores quiere decir que esa persona allí sentado es uno de ellos, es igual que ellos, que comulga y participa con ellos. Dice en Proverbios, el libro de Proverbios, hermano, como todos sabemos, es el libro de muchos consejos. Dice en Proverbios 19, capítulo 19, versículo 29, dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Wow. Como vemos aquí, hermanos, que hay un progreso en el desarrollo del pecado y cómo hay progreso de las amistades que se mencionan aquí en este Salmo capítulo 1. Ni nosotros ni nuestros hijos debíamos de dejar o de desear andar con amistades de las cuales aquí se refiere. Por ninguna razón debiéramos sentir en nuestro corazón de andar o participar con ellos. Sigamos allí en el libro de Proverbios. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 31. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No hay nada que envidiar de ellos. Dice también en el versículo 1 de allí del mismo libro, el capítulo 24 en el verso 1, dice de ese mismo libro, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No se aparten de allí del libro de Proverbios. Sigamos allí. Busquemos ahora en el libro capítulo 23. Capítulo 23, versículo 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Dice el capítulo 24. Ojo, dije que no se apartarán de allí. Ese es un capítulo hermoso para recibir consejos. Todo el libro de los Proverbios. Dice allí también, hermano, en el capítulo 24, versículo 20, dice, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Así que si andamos con ellos, nos asociamos con ellos, si nosotros participamos con ellos, no habrá, dice aquí, buen fin para nosotros. Pero hermano, también podemos aprender de este hombre feliz del Salmo 1, que él encontraba delicia. ¿Encontraba delicia en qué? En la ley de Jehová. Había cosas que este hombre no hacía, pero también, hermano, su felicidad era producto de lo que sí hacía. Cosas que le traían gran bendición a su vida. Y una de estas cosas era precisamente encontrar delicia en la ley de Dios. Y esto es muy importante, porque muchas personas cuando oyen la palabra ley, piensan en algo que les limita, que les restringe, que les impide hacer ciertas cosas. Son muchos los que tienen perspectiva negativa de las leyes o las reglas. No les gusta, no quieren estar sujetos a una ley, lo ven como malos ojos. Y esta es una lección muy básica, hermano, pero no por eso poco importante.
Si queremos también ser bienaventurados, nuestra mente no debe estar enfocada en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Nuestra mente debe estar enfocada en la ley de Dios. Meditar de día y de noche en ella. No quiere decir que literalmente, hermano, no vamos a dormir y que debemos estar repitiendo los textos de la vida, de la Biblia. Quiere decir, hermano, que cada acción de nuestra vida y cada motivo de nuestro corazón se encuentra perfectamente alineado a la ley de Dios. Que debemos estar meditando consistentemente en la palabra de Dios. Debe ser algo constante. Tenemos que encontrar delicia en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor. En Santiago, busquemos allí ahora Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Nos dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será qué? Bienaventurado. Pero si no es que, si no es un oidor olvidadizo, como este hombre que encuentra deleite en la ley de Dios. Bueno, hermano, otra vez, en su ley medita de día y de noche. Este hombre medita, hermano, y meditar significa ponderar, reflexionar profundamente, tener un pensamiento continuo, es decir, que este hombre tiene una mente enfocada en Dios y su palabra. Las escrituras siempre están en su corazón. Josué, capítulo 1, versículo 8. Si el hermano Rodrigo me puede ayudar con ese versículo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Gracias, hermano. Ya le busco. A ver. Josué. Capítulo 1, verso 8. 8. Dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermano. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano, es una práctica meditar de día y de noche. ¿Qué produce, hermano? ¿Qué produce? Hermanos, el hombre feliz. ¿Qué produce? ¿Qué produce en el hombre feliz todas estas cosas? Dice el versículo 3 del Salmo 1 que lo leímos. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el producto, hermano, de andar como este hombre andaba. Para terminar, hermano, dice las escrituras: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
El resultado es que será como el versículo 3 que leímos. Muchas gracias, hermanos, por su amable atención y que Dios les bendiga. Gracias, hermano.